Vamos a hablar de ecología, de sostenibilidad, una semana más, y lo hacemos con el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Bueno, una semana más que vamos a hablar, como digo, de temas ecológicos, sostenibles. Hemos hablado cantidad de veces del uso de la bicicleta, de las iniciativas que transcurren alrededor de ella, pero nunca nos hemos parado a hablar de la bici eléctrica en concreto. Hoy, precisamente, Antonio, vamos a centrarnos un poquito en esto, ¿verdad? Exacto, dentro de esta fiebre, entre comillas, que hay de bicimanía, porque hay que recordar que cada vez vemos más bicicletas por nuestras calles y también por lo que es el medio ambiente, la naturaleza. Y bueno, yo quiero sacar una cifra muy rápida. En 2013, 1 millón de bicicletas, o más de 1 millón de bicicletas vendidas en España, de las cuales un 1% fueron bicicletas eléctricas, 10.000. Vamos comprando en España en total de bicis un 10% de aumento anual, es decir, que cada vez tenemos más ganas de montar en bici, o eso parece. Y bueno, y que es cierto que aquí se hacen bicicletas, pero cada vez importamos más de Asia y, fíjate tú, de Portugal, de nuestros vecinos. Sabemos que cada vez más apostamos por la movilidad sostenible, los ayuntamientos también lo hacen y quieren tener un protagonismo muy especial, y bueno, cada vez que vemos una bici eléctrica parece que es un bicho raro, o quien la monta parece que, bueno, se ha cogido una bici para no pedalear. Tenemos que conocer un poquito más lo que es la bicicleta eléctrica, yo creo. Pues mira, precisamente vamos a conocer en esta mañana al director de Ecobike, que es Antonio Guerín. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que además es ingeniero que ha desarrollado todos los diseños de sus bicis, así que vamos a poder hablar con él de estos temas interesantes. Lo primero que quiero preguntarte, Antonio, ¿por qué y cuándo empezó Ecobike y qué querías aportar al mercado y sobre todo, bueno, pues cuál sería la diferencia, ¿no?, con otros? Pues mira, nosotros empezamos en el mundo de la bicicleta eléctrica hace muchos años, ya hace ahora, en el 2003, o sea que llevamos en este mundo pues más de 11 años. Cuando nosotros empezamos, y todo esto vino a raíz de una visita que yo hice a China, y me di cuenta de que allá pues había una utilización muy importante de bicicletas eléctricas y aportaban una diferencia notable a las ciudades, porque la bicicleta eléctrica, comparada con la moto, que en el caso de China era un poco el sustituto del ciclomotor, hacía que la ciudad fuera mucho más silenciosa, mucho más limpia de lo que hubiera sido si hubiera sido en España, ¿no? Entonces, mi idea, y yo precisamente además había estado en Holanda y en Ámsterdam, mi visión era ver una ciudad limpia, una ciudad silenciosa, una ciudad donde la gente pudiera circular, pasear y moverse de una forma muy natural, muy ecológica y mucho más limpia, ¿no? Y fue a raíz de esto que empezamos la compañía, empezamos importando bicicletas de China, luego pues por razones de necesidad, de que fueran las bicis mejores, etcétera, empezamos a diseñarlas nosotros mismos y últimamente pues las estamos fabricando aquí directamente en España. Buenos días, Antonio. Hay que decir que es el único fabricante Ecobike de bicicletas eléctricas en España con capacidad de diseño, de fabricación y desarrollo electrónico, que es muy importante, que tenéis todo en casa. Para que los oyentes entiendan, ¿cuál es la diferencia fundamental, ¿no?, entre una bicicleta eléctrica y una convencional? Mira, yo creo que una persona tiene que pensar en una bicicleta eléctrica, es una bicicleta normal, a la que le añadimos un pequeño motor y una batería para que nos ayude. Entonces, uno tiene que pensar en una bicicleta eléctrica y tiene que pensar en una bicicleta normal en el sentido de que sigue haciendo un deporte, sigue haciendo un poco de ejercicio físico, pero no va a pasar por aquellos agobios que tenemos todos cuando viene una subida, cuando tiene que hacer más kilómetros de los que necesita, cuando tiene que ir a un despacho y no estar sudado, con lo cual la sensación que vas a tener es de que vas en una bicicleta un poco en bajada, que vas a una velocidad un poco superior, unos 25 kilómetros por hora, pero que tu sensación va a ser la misma que la de ir en bicicleta sin el esfuerzo que requiere la bicicleta. Yo siempre digo que imagínate que estás en una bajadita yendo en bicicleta. Esta es la sensación que vas a tener en una bicicleta eléctrica. ¿Y quién utiliza la bicicleta eléctrica y por qué? Mira,
nosotros desde que estamos con este negocio nos estamos dando cuenta de que hay varias áreas en que se utiliza. La más habitual y la que la gente utiliza más, pues es la persona que está en la ciudad, que quiere desplazarse cada día, que quiere hacerlo de una forma rápida, que la quiere hacerlo por sitios donde normalmente no se va, porque puedes meterte pues por zonas, por la parte antigua de la ciudad, por vías menos transitadas, etcétera, etcétera, y que quieren una forma de desplazarse diariamente por la ciudad haciendo cierto ejercicio, ¿no? Esto es un primer mercado. El otro mercado que también vemos que es muy, muy importante es el mercado de las personas que lo tienen como un método de ocio. Les gusta pues pasear por el campo, les gusta conocer sitios, les gusta hacer excursiones, pero que no están en la dinámica deportiva de me cojo la bicicleta y me paso 2 horas sudando y lo que quiero es realmente hacer deporte, no integrarme, digamos, en el entorno. Este es un mercado muy muy típico, pues viene mucha gente aquí, parejas, familias que tienen esta bicicleta y que su plan de fin de semana es coger la bicicleta y hacer excursiones. Y ligado a estos dos mercados está ligado el tema de las bicicletas de alquiler, tanto en el tema turístico, o sea, muchos centros de alquiler turístico que utilizan la bicicleta como método para enseñar una zona, pues en parques naturales, en zonas con ciudades como por ejemplo yo donde estoy aquí en el Ampurdá, pues que hay muchos pueblecitos medievales, etcétera, etcétera. Pues una forma de visitarlos todos y de conocer el terreno es esta. Este es un campo. El otro también que está empezando a funcionar y que se está desarrollando es el de la bicicleta pública. En este caso, por ejemplo, también de Madrid, como en Barcelona. Nosotros estamos participando, por ejemplo, en el Bicing Eléctrico de Barcelona, donde la ciudad propone una solución de bicicleta pública que ya es eléctrica, porque esto facilita muchísimo dos cosas. La primera es que la pueda coger mucha más gente, la segunda es que la pueda coger tanto en zonas que son planas como en zonas que tengan subidas, y la tercera es que reduce mucho lo que es el problema de volver a devolver las bicis de donde habían salido con camiones, porque a veces en estos programas de bicicleta pública no eléctrico pues hay mucho movimiento, ¿no? Que la gente coge la bici en una zona alta, la baja abajo, pero luego la tienes que volver a subir en camión, con lo cual mucho de lo que has ganado a nivel ecológico, silencioso, etcétera, etcétera, se pierde. Con la bici eléctrica esto no pasa. Muy interesante. ¿Qué vendéis? ¿Bicicletas de montaña, de ciudad, de carretera? ¿Qué es lo que más vendéis? ¿Qué es lo que, o qué tendencia hay ahora mismo en venta de tipos de bicicletas eléctricas? Mira, en bicicleta eléctrica yo creo que hay tres tipos de modelo básicos que la gente, o tres tipos de soluciones que la gente normalmente busca. Por un lado, hay mucha gente que lo que quiere es sencillamente una bicicleta de ciudad, una bicicleta de paseo, cómoda de entrar, fácil de llevar, y que la utilizan normalmente o bien para paseo por zonas bastante cómodas o por la ciudad o etcétera, ¿no? Este es un tipo de modelo que se vende mucho. El otro modelo que se vende cada vez más es el de la bicicleta de montaña. El de la bicicleta de montaña, así como el primero, lo utiliza más bien gente que no es ciclista, pero que les gustaría ser ciclista, o sea, que les gusta la forma de moverse en una bicicleta. El segundo, que es el de montaña, más bien se utiliza por gente que sí que es ciclista, pero que ya a lo mejor llega a una edad que le cuesta más seguir el ritmo que seguía, y ahora pues quieren seguir haciendo lo mismo que hacían de jóvenes, pero con cierta ayuda. Y luego el tercer modelo que se utiliza bastante es la plegable. La plegable, que tiene dos ventajas. En las ciudades, que uno la puede guardar en casa, evitando temas como robo y donde la aparco, etcétera, etcétera. Y luego se utiliza mucho pues en gente que vive fuera de la ciudad y entra en la ciudad con el tren, en barcos, en caravanas, gente que a lo mejor pues va de viaje. Ahora el otro día comentaba, por ejemplo, con un comercial, ¿no? Pues que se iba a París, dice, yo me la pongo en el coche, tengo que ir a París, llego a París, cojo la bici, hago mis visitas con la bici, la vuelvo a meter en el coche y continúo, ¿no?
Porque ahora mismo, ¿qué autonomía tiene una bicicleta eléctrica? Pues mira, una bicicleta eléctrica tiene una autonomía aproximada en una bicicleta normal, con una batería normal, estamos hablando de unas autonomías de 40 a 50 kilómetros. Estas autonomías pueden llegar a ser de hasta 120, 130 o de hecho realmente mucho más de lo que uno se pueda llegar a gastar, ¿no? Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, si uno hace 130 o 140 kilómetros, a lo mejor está 7 horas, 8 horas, entonces nadie lo está, pero esa capacidad la hay. Y luego las bicicletas más pequeñitas que vamos a utilizar plegables para recorridos cortos pueden llegar a 20 o 30 kilómetros, ¿no? ¿Y el futuro cómo se presenta? Y una pregunta que no se me olvide, el precio, porque es una cosa que también influye muchísimo en la compra de una bici eléctrica. Sí. Quizás el precio ha sido uno de los frenos, ¿no? Las bicicletas eléctricas no son baratas porque las baterías son caras, los motores y la electrónica buena también lo es, etcétera. Pero yo diría que a partir de los 1.200, 1.300 euros puedes ya tener una bicicleta de un cierto nivel, incluso con 1.000 euros podrías encontrar algo, ¿no? Las bicicletas de una calidad media están en el orden de los 1.200, 1.500 euros y a partir de aquí pues pueden subir hasta cualquier precio. Las bicicletas pueden llegar a ser muy caras, ¿no? Pero digamos que entre los 1.000 y 2.500 euros uno puede encontrar un rango muy importante de bicicletas. Por debajo de este precio seguramente ya se está comprando una bicicleta de más baja calidad que a lo mejor pues te va a dar problemas, ¿no? Y como te preguntaba también Antonio, el futuro, ¿cómo lo ves en cuanto al uso de estas bicicletas? ¿Piensas realmente que cada vez va a ir aumentando el uso de las mismas? Pues mira, nosotros hemos visto que en el resto de Europa el mercado ha crecido muchísimo. ¿Y por qué ha crecido mucho? Porque en Europa hay una cultura de la bicicleta. Las ciudades están hechas para las bicicletas y hay una cultura muy clara de la bicicleta. Entonces, esta evolución bicicleta normal a bicicleta eléctrica, pues en un porcentaje bastante importante se está dando y se están, pues allí los porcentajes de bicis eléctricas en relación a bici normal igual son del 10, 12, 15%. Aquí en España nuestra cultura no es tan de bicicleta, sobre todo de bicicleta para la movilidad, es más deportiva, ¿no? Pero aún así, lo que sí que empezamos a ver, y esto para mí es lo más importante, es que la gente que tiene bicicletas eléctricas está muy contenta. De hecho, ayer hablaba con un cliente nuestro que me decía, mira, el otro día es que salvé a una pareja porque le vendí tal. Otra vez me vino una persona y me dio un abrazo y me dijo, me has salvado la vida. Tenía 70 años, ya no podía ir en bici y de repente pues puedo volver. O sea que realmente la gente que la tiene te dice, oye, soy feliz, me ha cambiado la vida, estoy disfrutando muchísimo, ahora cuando voy al despacho disfruto en lugar de estar sufriendo. O sea, esto es lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, cuesta que la gente cambie su modo de vivir, su modo de transportarse, etcétera, pero sí que vamos viendo pues que poco a poco este mercado va creciendo, no tan rápidamente, ni mucho menos como el resto de Europa. Creo que es un tema económico por un lado y un tema cultural por el otro, pero sí que está claro es que la gente que la tiene la utiliza mucho y que poco a poco el número de gente que está interesado y el mercado pues van creciendo, ¿no? Pues Antonio Guerin, director de Ecobike, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y simplemente recordar alguna página web, algún lugar que tengáis de referencia para que la gente tenga más información. Pues mira, nosotros tenemos una página web, es www.ecobike.com. Y bueno, quería agradeceros mucho que nos hayáis invitado a esta entrevista y bueno, desearos un buen día. Muchísimas gracias Antonio Guerin por habernos atendido y habernos hablado más sobre Ecobike. Y Antonio Quilis, bueno, pues oye, que ya sabes, tenemos una buena forma para ir a trabajar, que no contaminamos y además, bueno, pues tampoco necesitamos hacer tanto esfuerzo, ¿eh? Me ha encantado, vaya paseíto que nos hemos dado tú y yo esta mañana sobre 2 ruedas. Interesantísima entrevista, la verdad, y nada, animar a que el precio va a ser una decisión importante en el tema de una compra de bicicleta eléctrica, pero que luego, como nos ha dicho Antonio, nos puede salvar la vida y nos puede dar mucha más autonomía. La verdad es que sí. Antonio Quilis, director del mundoecológico.es, gracias y hasta la semana que viene. Buenos días.